Bueno chicos, primero que nada, bienvenidos con todos. Saben que, bueno, bienvenidos a los que están en presencial, a los que vayan a ver este video en YouTube, ahí más tarde, cuando puedan. Vamos a hacer hoy día ejercicios de, s- de todo lo que es, bueno, toda la parte de estequiometría. Vamos a ver la parte de reactivo limitante, reactivo en exceso. Voy a empezar mis unas diapositivas que me pasó, que me facilitó la profesora Rebeca. No sé si ella también habrá hecho estas ayudantes con ustedes, pero bueno, vamos a tratar de ver ejercicio. Si alguno aquí de manera presencial, o sea, los que están en clase presencial, tiene alguna sugerencia de ejercicio, también lo podemos hacer. Nada más que, bueno, no sea un ejercicio inventado de internet, a menos sobre todo en la parte de fórmula empírica o molecular, porque lo que pasa con esos temas es que al ser inventados o si lo sacan de internet, lo más probable es que vamos a tener uno que otro problema, sobre todo porque saben, adelante. Como saben, nosotros hay veces que hay profesores que le dicen use cierta cantidad de decimales, usen dos decimales, tres decimales. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a tener que dividir y aproximar a un número entero, ¿verdad? A veces en internet hay ejercicios que no se aproximan bien o que se acomodan o se ponen con demasiadas condiciones para que salga bien bonito el ejercicio y tampoco es ese el chiste. Entonces, nada más ese detalle por si acaso, antes que nada, de la tarea, alguien, por si acaso tienen alguna pregunta, algún ejercicio de tarea que quieran resolver. ¿Cuál? El tema 6. Ya. Vamos a comenzar con ese tema entonces. Si alguien más tiene alguna, también antes de comenzar con los ejercicios los podemos ir resolviendo. Podemos ir resolver la tarea como tal vez toda no, porque bueno, por si acaso. Listo, vamos a ver. Tema 6 tenemos esto que está aquí. A ver, dice. Ay, ahorita decía un ratito. Por si acaso, no sé si vieron, bueno, aquellos que hayan visto la clase anterior, se habrán dado cuenta que en la primera ejercicio hicimos un repaso de una pregunta de la lección, ¿verdad? De la prueba de salida, perdón. Hicimos un balanceo de ion-electrón que nos daba dos respuestas correctas, ¿verdad? Tanto el primero como la semireacción creo que era con el azufre, esa estaba correcta, y la segunda que era con las moléculas de agua. Creo que fue un error en la versión porque eso fue una que yo edité y como que hice un primer borrador. Y obviamente al momento de se dieron cuenta de ese error y se corrigió al de ustedes. A los que les haya tocado esa versión, se darán cuenta que ese literal ya no estaba. O sea, ya no había dos literales correctos, sino solamente uno. O sea, hubo una corrección. Pero la versión que yo les mostré aún no tenía la corrección. Entonces, nada más eso como para dejar claro, que solamente había una respuesta correcta. Pero en el resultado como tal, si lo analizamos y nos daba dos respuestas correctas, no sé si alguno aquí se acuerda. Pero bueno, nada más ese detalle como que quería mencionar por si acaso algunos lo hayan visto. Y si no, igual está como un comentario en la descripción, creo que del video que se subió de la clase pasada. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Tenemos una reacción que dice que el aluminio, ¿verdad? El aluminio así normal, reacciona con el bromo para producir bromuro de aluminio. Entonces, a ver, dice que si reaccionan 45 gramos del aluminio y si se dan cuenta que el bromo lo ponen como bromo 2, ¿verdad? Eso se debe a ¿por qué? Porque el bromo de qué se encuentra, de manera monoatómica o diatómica. Como diatómica, entonces se coloca como bromo 2. Y el aluminio, pues ese producto, ¿verdad? El bromuro de aluminio tal cual. Este que está aquí, ¿verdad? Formulación, nosotros ya hemos aprendido en unidades pasadas, ¿verdad? ¿Cuánto es la valencia del aluminio? Más 3. Y la del bromo, menos 1, porque estábamos trabajando con el lado aniónico. Entonces, como que se intercambian, por así decirlo, las valencias y pasan a los subíndices, ¿verdad? Más o menos es así. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Cuántos son los gramos de aluminio? 45, ¿verdad? Y del bromo, 80 gramos. ¿Y se obtiene cuánto? Ojo, que este dato que está aquí, yo les pregunto, ¿es un dato obtenido en el laboratorio o es un dato que hemos calculado? Del laboratorio y también llamado experimental o real, ¿verdad? Entonces ya sabemos ese dato que sabemos que va a ser como un rendimiento experimental, ¿verdad? Y preguntan que cuál es el rendimiento porcentual, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos que sacar entonces el rendimiento teórico, o sea, ¿cuánto se supone que nos debió haber dado? Entonces, tenemos aquí
¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Podemos partir de cualquiera de los dos reactivos? No, ¿verdad? Porque tenemos que partir únicamente, bueno, no es que únicamente del reactivo limitante, pero debemos tener del reactivo que se consume en su totalidad, ¿verdad? ¿Se puede partir del reactivo en exceso? Pues técnicamente se podría, pero tienen que trabajar con la cantidad del reactivo en exceso que se haya consumido. O sea, no pueden partir de todo el reactivo en exceso porque les va a dar más, le va a dar una cantidad mayor a la que realmente se produjo o se debería producir. Entonces, vamos a determinar el reactivo limitante. Yo lo determino de esta forma, por si acaso. Yo sé que hay profesores que tienen su método. Si les funciona y no les cambia el resultado, todo bien. 45 gramos de aluminio y tenemos 80 gramos de bromo molecular, ¿verdad? Están puros, ¿verdad? No, no menciona nada sobre la pureza, entonces asumimos que están completamente puros. ¿Y qué hacemos? Yo lo que hago es llevarlo primero a moles. Yo sé que en una mol de aluminio, voy a sacar la tabla periódica un ratito, y la calculadora. A ver, yo aquí lo paso a moles mediante su masa molar y yo sé que en el aluminio tiene 26,98, así que lo voy a redondear a 27 gramos de aluminio. ¿Sí? Ah, cierto, me estaba olvidando de balancear. Sí, sí, sí. Ah, es cierto, me estaba olvidando del, claro, el primer paso y es primordial ese paso. Primero se debe balancear, ¿verdad? Aquí el que no está balanceado es el bromo, ¿verdad? Porque el aluminio técnicamente inicia con 1,1, pero sabemos que aquí en el bromo, ¿qué pasa? Tiene 2, ¿verdad? Y en el otro tiene 3. Entonces, ¿qué puedo hacer así como lógica? Como eso solo hay un reactivo y un producto en el cual está involucrado el bromo, entonces yo prefiero, y como no hay un número que el multiplicado me dé esos números, los intercambios, ¿verdad? Esos índices que está acá de 3 lo coloco acá a multiplicar y el de acá de 2 lo paso acá a multiplicar. O sea que ahí ya me queda igualado con 6 bromos. Pero ¿qué pasa? Ahora me está desbalanceado el aluminio, ¿verdad? ¿Con cuántos aluminios del lado derecho? Dos, entonces pongo dos del lado izquierdo. Ahora sí. Gracias por ese detalle que sí, se me estaba escapando. Ahora, ya, bueno, estamos haciendo este paso, ¿verdad? Del primero, ¿cuánto queda 45 dividido para 27? Eso me queda 1,6667 moles de aluminio, ¿verdad? Moles de aluminio. Y del otro ya sé que bromo, una mol de bromo, ¿cuántos gramos tiene? Yo sé que el bromo de por sí solo en la tabla periódica me aparece con un valor de masa, ¿verdad? Aproximadamente 80, ¿verdad? Bueno, 79,9, así que lo vamos a redondear a 80. Pero ahí dice un bromo o dice dos bromos. Es bromo 2, ¿verdad? Bromo molecular, entonces sería 80 o 160. Sería 160 los gramos del bromo 2. ¿Y a cuánto va siendo eso igual? 80 dividido para 160, eso es igual a 0,5, ¿verdad? Ese es de bromo molecular. Ahora, hasta ahí podríamos estar pensando que el de abajo debería ser el reactivo limitante. Sin embargo, tenemos que aquí hace falta un pequeño paso, que ¿cuál es? Dividirlo para el coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es el coeficiente del aluminio? 2. ¿Cuánto es el del bromo? 3. Vamos a ver si aún se mantiene, porque hay casos en los que hacemos la división y se sigue manteniendo cuál es el menor y cuál es el mayor, pero hay otros casos que no. Vamos a ver, 1,667 dividido para 2 me da 0. Voy a poner otro color. 0,834. Y el de abajo me queda 0,167. En este caso se mantiene igual, ¿verdad? Porque sabemos que el de abajo en los dos casos ha sido el menor, pero ojo, es una coincidencia. No necesariamente es el, como que porque nos vaya a dar en este caso, siempre va a que siempre pasa así. De hecho, hay un caso, un ejemplo, como no sé si alguno lo han hecho, que es el caso de para la producción de urea que se obtiene a partir de amoníaco con CO2. Cuando uno hace hasta este paso de aquí, hasta este primer paso, obtienes que el CO2 es el reactivo limitante, pero cuando lo divides para sus coeficientes estequiométricos, resulta que el amoníaco era el reactivo limitante. Entonces, cuidado con esos detallitos. Recuerden que a menos en este paso en la que obtenemos el que tenga menor cantidad de reactivos limitantes, tienen que dividirlo para sus coeficientes estequiométricos, si no, no les va a salir. Entonces aquí el menor sigue siendo este que está acá, por eso lo pongo de este color, porque yo casi no empleo este valor, porque aunque sigue siendo moles de bromo, algunos se pueden llegar a confundir y la verdad, mejor evitar. Entonces, simplemente este valor me sirve para determinar cuál es mi reactivo limitante. ¿Y cuál es? ¿Cuál dijimos? El bromo, ¿verdad?
El bromo viene siendo mi reactivo limitante. Ahora, ya que tengo claro mi reactivo limitante, debo saber cuánto es mi rendimiento teórico, ¿verdad? Del, ¿De qué elemento es que estamos buscando? Del bromuro de aluminio. Entonces, puedo partir de las moles de aquí, ¿verdad? Porque ya está en moles, entonces trabajemos con moles, que es mucho más fácil hacer relación molar cuando ya está en moles. Yo sé, adelante, pasen. Adelante, pasen. Ustedes saben que para poder hacer esta conversión, ¿qué tienen que hacer? Usar los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Para pasar de un mol de una molécula a otra molécula. ¿Cuánto es el coeficiente del bromo? 3. Entonces pues, coloco 3 moles de bromo molecular. ¿Hacia dónde quiero llegar? Hacia acá, ¿verdad? Entonces, y esto aquí en gramos queremos buscar. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente del bromuro de aluminio? 2 moles de bromuro de aluminio. Y finalmente la respuesta a la final la necesito en gramos para poder hacer la comparación, ¿verdad? Entonces yo hallo la masa molar del bromuro de aluminio para poder llevarlo a gramos de bromuro de aluminio, ¿verdad? ¿Cuánto es eso de aquí? Vamos a sacarlo por acá, separadito ese valor. Yo sé que tengo el aluminio y tengo el bromo. Yo sé que el aluminio, perdón, tiene masa de 27 y el bromo tiene masa de 80, ¿verdad? Pero el aluminio, ¿cuántos átomos hay en el bromuro de aluminio? Uno nomás, ¿verdad? Y el de bromo, ¿cuántos bromos hay en el bromuro de aluminio? 3, entonces sería 80 por 3 más 27. Sería, ¿cuánto da eso? Bueno, a mí me queda 267 gramos por mol, ¿verdad? Entonces listo, yo vengo y coloco acá arriba, ¿qué cosa? Yo sé que cada mol va a tener 267 gramos de aluminio. Ahora sí, ¿cuánto me queda eso? Sería 0,5 por 2 por 267 dividido para 3. Y me queda 89 gramos de bromuro de aluminio. Ahora, eso es lo que yo debía haber obtenido, lo que debía haber esperado, pero ¿cuántos realmente gramos obtuve? Está denunciado, ¿verdad? 64,2 es bastante la diferencia, ¿verdad? O sea que, aunque no nos preguntan y no nos hacen referencia a qué fue lo que pasó, realmente tampoco es importante. Simplemente lo que podemos asumir o cosas que podemos asumir por el momento es que a lo mejor, qué sé yo, los reactivos estaban un poco ya bastante viejos, no fueron almacenados en un buen lugar, les entró humedad, estaba sucio el equipo donde usamos los reactivos. O sea, hay tantas cosas que pueden afectar en el laboratorio. Pero no tenemos técnicamente una manera de saberlo a ciencia cierta. Simplemente sabemos que no obtuvimos ese valor. Entonces sacamos el porcentaje de rendimiento. ¿Cómo es la fórmula de rendimiento? Es el rendimiento experimental, ¿verdad? El que obtenemos en laboratorio, dividido por el rendimiento teórico. Y esto por 100. ¿A cuánto da esto? Sería 64 ¿cuánto era el enunciado? 64,2 gramos dividido para 89 gramos. ¿Y eso por 100 cuánto da? 72,13, muy bien. 72,13, ¿qué cosa? Por ciento, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta correcta? La A. Ese sería el rendimiento de la reacción. Ahí le quito un poco zoom para que se pueda ver mejor. Antes que se siga yendo más gente. Fíjate como que están trabajando, que ya saben que toman fotos de la evidencia que se sube de los profesores. Listo. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Aquí de manera presencial. ¿No? Ok. ¿Algún,
Otro ejercicio de la tarea que alguien tenga alguna pregunta, alguno que quieran realizar. ¿Cuál? El 10. No, recién este primer ejercicio. ¿Quieres el 10? Ya. Aprovechen. ¿Qué pregunta les hace falta? El 3. Ok. Ya vamos a hacer la 10 y la tercera pregunta entonces. ¿Mm? Este aquí es el valor teórico que uno obtiene a partir del activo que estamos usando. Sí, de manera general sí. O sea, es lo que te recomiendo, porque si lo haces de reactivo en exceso, primero te va a dar una cantidad mayor, ¿verdad? Porque el reactivo en exceso estás tomando 0,8, mientras que aquí es 0,5. Bueno, perdón, sería 1,6 ya que 1,5, ¿verdad? Pero 0,5 te va a dar técnicamente una cantidad mayor. Pero más que nada es porque recuerda que el reactivo en exceso te sobra, ¿verdad? Cantidad de reactivo, te sobra. Entonces, si tú utilizas todo ese exceso, te va a inflar el producto, ¿verdad? Te va a hacer como que supuestamente deberías obtener más y resulta que no es así. Ahora, no es que no puedas usar el reactivo en exceso, lo puedes hacer, pero tienes que saber cuánto de lo que te están dando se está consumiendo. Porque ojo que partes de que igual, o sea, igual en el laboratorio tú coges, igual mezclaste 45 gramos de aluminio y 80 gramos de bromo. Eso no lo quita. O sea, sigue siendo, o sea, tú usaste esas cantidades en el laboratorio, exactamente esa cantidad. Pero, ¿qué pasa? Que el bromo se te consume primero y el aluminio te va a sobrar, ¿ya? Pero esa cantidad, entonces si tú quieres partir del reactivo en exceso, lo puedes hacer, pero necesitas saber cuánto fue lo que se consumió de aluminio para que no mezcles entre lo que se consumió y lo que te sobró de aluminio. Ajá. No es que no se pueda. Técnicamente se puede, pero tienes que nada más hacer ese cálculo extra que la verdad te puede llevar a tomar tiempo porque necesitas saber porque ¿qué es lo que se hace? Del reactivo limitante pasas al reactivo en exceso porque obviamente si se consume todo el limitante, si vas al exceso, al otro reactivo, te va a decir cuánto fue lo que se consumió. Obviamente, por ejemplo, qué sé yo, serán un número al azar, por ejemplo, unos 20 gramos de aluminio al azar. Entonces, pero tú pusiste 45, ¿verdad? Entonces, si tú quieres pasar del activo en exceso al producto, debes usar los 20 gramos de aluminio, no los 45 gramos de aluminio. Ujú. ¿Lo demás entendieron? Sí. No. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo lo calcula? Haces la misma relación. Haces la misma, pero en vez de irte para el producto, te vas para el mismo reactivo. Recuerda que tú con relación molar tú puedes pasar de reactivo a reactivo, producto, producto, reactivo, producto y producto reactivo. O sea, viceversa, del mismo lado, del otro lado. ¿Cómo no? Lo que en verdad se usó es que, tal cual, o sea, te digo, usas lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer ese detalle como para practicar, ¿ya? Imaginemos que queremos saber cuánto de los 45 gramos de aluminio se consumió, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que partir del reactivo limitante. ¿Puedo partir de estos moles o puedo partir de los 80 gramos de bromo que tenemos? A la final es lo mismo, ¿verdad? Yo sé que en una mol de bromo tengo los 160 gramos de bromo molecular. Si uno que está aquí, esta multiplicación da 0,5, ¿verdad? Entonces es lo mismo que haber iniciado desde arriba, pero bueno. Ahora sí, yo ya que estoy en moles, ¿qué puedo hacer? Relación molar. ¿Cuánto es el coeficiente del bromo? 3 y el del aluminio 2. Entonces yo sé que por cada 3 moles de bromo, yo voy a necesitar 2 moles de aluminio. Y ahí finalmente vamos a gramos para saber cuánto de los 45 gramos se usaron. 2 moles de aluminio, en un mol de aluminio, ¿cuántos gramos dijimos que hay? 27, ¿verdad? Gramos de aluminio. ¿A cuánto es igual eso? Sería 80 por 2 por 27 dividido para 200, ah, 267, ¿dónde? Ah, es de aluminio ahorita. Ujú. Sería 9. Bueno, a mí me está dando 9 gramos. Sí, ¿no? Ya, 9 gramos de aluminio. Entonces imagínate,
De los 45 gramos de aluminio, tú solamente con 9 gramos ya te consumen todos los 8 gramos de aluminio. ¿Sí? ¿Te das cuenta de bastante la diferencia? Se consume muy poquito aluminio. ¿Ya? Entonces, por eso, si ustedes parten del reactivo limitante hacia el otro reactivo, obviamente el otro les va a sobrar, ¿verdad? Entonces ahí, este, bueno, simplemente esta sería nada más para ponerle nombre, esto sería lo que el reactivo en exceso que reaccionó. Así se le llama, reactivo en exceso que reaccionó. ¿Y cuánto sería lo que no reaccionó? Sería los 45 menos los 9, ¿verdad? 45 gramos que teníamos menos 9 gramos que consumimos. ¿Cuánto nos sobró? 36 gramos de aluminio que está en sobrante. Este es el reactivo en exceso que sobró o que no reaccionó, también se le llama. No reaccionó. No, pues con el 9 pues se supone que tienes que partir, claro, con lo que, por ejemplo, si quisieras partir ahora de reactivo en exceso hacia el producto, tienes que tomar los 9 gramos que sí reaccionaron de aluminio. Y si, bueno, si quieren, de una vez vamos comprobando, ¿verdad? Si yo parto de 9 gramos de aluminio, yo sé que en un mol de aluminio, ¿tengo qué cosa? 27 gramos de aluminio, ¿verdad? Ahora, ya que estamos en moles, hacemos relación molar. Sería de 2 moles, el coeficiente del aluminio sería 2 y del producto sería 2, ¿verdad? Entonces sería 2 moles de aluminio, sería 2 moles de mol de bromuro de aluminio. A ver, voy a corregir esto que está feo, me quedó feo la letra. 2 mol de bromuro de aluminio. Y finalmente en una mol de bromuro de aluminio, ¿cuántos gramos hay? Sería 267 gramos de bromuro de aluminio. Ahora sí, ¿cuánto da eso? Y le debe dar exactamente la misma respuesta de acá, los 89 gramos. A ver, por 267 dividido por 27. Sí, da exactamente igual. 89 gramos de bromuro de aluminio. ¿Se dan cuenta? Podemos partir del reactivo limitante en exceso, pero siempre y cuando sea la parte que se consume. Eso sí ya no me va a alcanzar el tiempo. O sea, bueno, depende si al final nos sobra tiempo, ¿ya? Porque extendimos bastante con la 6. Vamos a hacer la otra que dijimos que era la 10. Listo. Vamos a comenzar con el ejercicio 10. Dice, se queman 5 gramos de un compuesto, bueno, que no sabemos cuál es, pero que sabemos que contiene. Contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en una cantidad, bueno, los subíndices no lo conocemos, pero al reaccionar, al final esto es un hidrocarburo, ¿verdad? Y me está produciendo dióxido de carbono y agua. ¿Qué tipo de reacción se llama? Reacción de combustión, ¿verdad? Una reacción de combustión en la cual, como ya vemos, siempre nos produce CO2 y agua. Ahora.
¿Cuántos gramos de CO2 me están dando aquí? O me están diciendo, tengo 7,33 gramos de CO2 y me ha producido 3 gramos de agua. Y de esta aquí, ¿cuánto se pesó la mezcla? Todo esto aquí, 5 gramos. Ahora, nos piden determinar la fórmula empírica y molecular del compuesto si hay 60 gramos en 0,5 moles del compuesto. A ver, primero, ¿cómo hacemos este ejercicio? A ver, cuando hacemos fórmula empírica, siempre tenemos que buscar los gramos de cada uno de los compuestos, de los elementos que no conocemos. O sea, necesitamos saber los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno, los gramos de oxígeno, para de ahí, ¿qué hacer? Llevar todo eso a moles. Y una vez que estamos en moles, ¿qué hacemos? Escogemos el menor, ¿verdad? Y lo dividimos para ese valor. Entonces, ¿cómo sacamos los gramos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno? Porque nos están dando la masa total, ¿verdad? Los gramos de cada uno, de todos ellos, pero sumado. Pero entonces me voy a los productos. Me doy cuenta que me ha producido 7,33 gramos de carbono y oxígeno 2, ¿verdad? Que es dióxido de carbono. Entonces, si yo saco la parte que corresponde a carbono, ¿qué va a pasar? ¿De dónde proviene ese carbono? Del hidrocarburo, ¿verdad? Este compuesto así de aquí se llama se le conoce como hidrocarburo. Eh, Debe provenir de ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que la materia no se puede crear ni destruir, se debe conservar siempre. Entonces, la cantidad de masa que yo saque de carbono debe pertenecer del reactivo. No puede aparecer del producto como por arte de magia. De igual manera el hidrógeno y de igual manera el oxígeno, pero el problema con el oxígeno es que no solamente proviene de del hidrocarburo, ¿de dónde también puede provenir? Del oxígeno molecular, ¿verdad? Que hemos añadido para la combustión, entonces se vuelve mucho más difícil. O sea, podríamos hacerlo, no es que no, podríamos hacer un sistema de ecuación entre las dos reactivos, pero el problema es que no sabemos cómo formularlo porque no sabemos cuánto oxígeno tenemos, cuántos átomos ni nada como para poder hacer la reacción, perdón, las ecuaciones. Entonces, es mucho trámite. Hagámonos más de sacar el carbono, que lo podemos obtener acá, el hidrógeno también, y el oxígeno simplemente lo hacemos como una resta, ¿verdad? Con la masa total. Entonces, yo tengo 7,33 gramos de CO2. Yo sé que por cada mol de CO2, ¿cuántos gramos yo voy a tener? 44 gramos de CO2. Ahora, ya que estoy en moles, yo tengo mol de la molécula, ¿verdad? Yo puedo pasar de la molécula al átomo también mediante relación molar, pero ¿qué utilizo? ¿El coeficiente? No, ¿verdad? Como ya estoy dentro de la molécula, utilizo los subíndices. ¿Cuánto es el subíndice del carbono? No está anotado, pero sabemos que es uno, ¿verdad? Entonces yo vengo y pongo que por cada mol de CO2 yo voy a tener un mol de carbono. Y finalmente yo sé que en una mol de carbono tengo 12 gramos de carbono. ¿Cuánto me da esa primera división? Por 12 yo para 44. Me da 1,9999. Entonces le voy a poner directamente como que fueran unos 2 gramos, ¿ya? Unos 2 gramos de carbono. O sea, de los 7,33, 2 gramos son de carbono. El resto es de oxígeno. ¿Pero dónde puede provenir ese oxígeno? Pues puede provenir tanto del hidrocarburo como del oxígeno molecular. Entonces no tenemos forma de saberlo. Pero del carbono sí. La parte de carbono, ¿de dónde solamente puede provenir? De un solo elemento, porque solo hay uno. Si hubiera más carbonos, ahí sí podrían provenir de ambas partes. Pero solo hay uno, entonces solo proviene de ahí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos 3 gramos de agua, ¿verdad? Entonces, paso a moles. Un mol de agua, un mol de una molécula de agua posee 18 gramos de agua. Y ahora sí, ya que estamos en moles, podemos hacer relación molar para pasar de la molécula al átomo. Y yo sé que una mol de H2O, ¿cuánto es el subíndice del hidrógeno? 2, ¿verdad? Entonces, por cada mol de la molécula yo voy a tener 2 moles del átomo. En este caso, 2 moles de hidrógeno. Y finalmente yo sé que en una mol de hidrógeno hay un gramo de hidrógeno. Ahora sí, ¿a cuánto es igual es? Sería 3 por 2 dividido por 18. Me sale 0,333. Vamos a 3 decimales, gramos de hidrógeno. Listo. Ahora ya tenemos los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que toda mi muestra, ¿cuánto pesa? Son 5 gramos de qué? De algo que sea carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? No sé en qué proporciones, pero esas son.
Pero si yo quito lo que pesa el carbono, ¿verdad? Que es del producto debe mantenerse en el reactivo y le quito los hidrógenos, yo sé que le estoy quitando carbono, le estoy quitando hidrógeno y ¿qué elemento me está quedando? Oxígeno, entonces sería 5 menos 2 menos 0,333. Sería 2,667 gramos de oxígeno. Ahora sí, ya puedo comenzar con la parte de formulación. Ya tengo todo en gramos. Ahora, ¿qué hago? Lo llevo a moles. Vamos a ver. Tengo 12 gramos de carbono, 0,333 gramos de hidrógeno. Y dijimos 2. A ver, no era 2, era 2. Y 2,667 gramos de oxígeno. Lo llamamos a mole mediante su masa molar, ¿verdad? Yo sé que en un mol de carbono tengo 12 gramos de carbono. En un mol de hidrógeno posee 1 gramo de hidrógeno y en un mol de oxígeno posee 16 gramos de oxígeno. Así. En el primero, bueno, es una división sencilla, ¿verdad? Sería como o 1,6 creo, o 0,6. 0,16 es. 0,167. Vamos a usar tres decimales. Moles de carbono. El de acá me queda 0,333 moles de hidrógeno. Y finalmente el 2,667 lo divido para 16 y eso me queda como lo mismo arriba, ahora 0,167, ¿verdad? Moles de oxígeno. Entonces tengo que dividir para el menor. ¿Cuál es el menor aquí? Sería el 0,167, ¿verdad? Porque el otro es 3, 0,3, el otro es 0,1, entonces el menor es 0,1. ¿Y qué hago? Divido todo para el que tengan, para el menor, ¿verdad? Es decir, que divido todo para 0,167, 0,167 y 0,167. ¿Ya cuánto me quedan igual esas divisiones? La de acá me queda uno, la de acá me queda uno y la otra nos queda aproximadamente 2 o igual a 2. 1,99, ¿verdad? Entonces se aproxima o es casi igual a 2. Listo. Entonces esta sería la fórmula empírica o la molecular. La empírica sería carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Y para sacar la fórmula necesito la masa del compuesto y la masa de la empírica, ¿verdad? ¿Cuánto es esta masa de la empírica? Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Sería carbono 12 por un solo átomo, hidrógeno 1 por dos átomos y oxígeno 16 por un átomo. Sería 30, ¿verdad? No, espere. Sí, 28 y 2, 30, sí. 30 gramos mol. Y vamos a ver, ¿y cómo sabemos la masa de la molecular? Pues nos están dando en el enunciado. Dice que por cada 60 gramos tenemos 0,5 moles del compuesto. Es decir, por cada 0,5 moles, ¿verdad? Del compuesto que yo no conozco, ¿a qué va a ser igual a 60 gramos? Entonces, X a qué debe ser igual. 60 gramos dividido para 0,5 mol. ¿Cuánto da 60 dividido para 0,5? Sería 120, ¿verdad? ¿120 qué cosa? Gramos sobre mol. Entonces tenemos que hallar ese número por cuántas veces está multiplicado hasta acá arriba. Sabemos que es 120, ¿qué cosa? Gramos mol dividido para cuánto. Esta es la fórmula la molecular. El peso de la fórmula molecular y abajo va el peso de la fórmula empírica. Sería dividido para 30 gramos mol. ¿Y a cuánto es esto? En igual a 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería mi fórmula empírica? Sería todos los subíndices multiplicados por 4, ¿verdad? Sería carbono 4, hidrógeno ¿qué? 8 y oxígeno 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, técnicamente la D y la B, porque nos están preguntando la fórmula empírica y la molecular. O sea, debe ser las dos. Pero obviamente aclaren cuál es empírica y cuál es la molecular. ¿Ya sale qué? ¿Cómo? Digamos que está en la evaluación de la tarea. Y sabe que igual como lo revisan los profesores, pongan cuál es la empírica. Por ejemplo, yo siempre cuando escribo esto, yo siempre le pongo la de acá, ¿es qué cosa? La fórmula empírica. Y la de acá viene siendo la fórmula molecular. Y normalmente yo lo que haría es
corregir la pregunta y pondría, bueno, ya depende de la coordinadora cómo lo decida poner, pero yo le borraría y nada más pediría la molecular para hacer que trabajen un poquito más. Tienen que estar anotando. Recuerden que no es que me piden que retroceda para que se vea bien en la foto. Recuerden que esto es más para que sea virtual, pero ustedes tienen que anotar y si se ven en el momento para tomar foto, bacán, pero si no, tampoco voy a hacer demasiado hacia atrás para que se tome una foto. Listo, ¿alguien más tiene que por si acaso alguna pregunta? Sí. Ah, no, porque no estás pasando de reactivo a producto, sino directamente estás sacando la masa y por conservación de materia sabes que debe estar en el producto como en el reactivo. Pero ojo que estás sacando el elemento, no estás sacando como que el compuesto, porque no hay manera, obviamente, de sacar el compuesto de aquí hacia el otro lado. Estás sacando nomás el elemento. Y sabes que y te están dando la masa. Entonces sabes que la cantidad de masa debe conservarse. Ay, perdón. Sí, o sea, se tiene que conservar. Entonces, por eso como que no es necesario balancear realmente. En este de aquí, donde hay fórmula empírica en combustión, no necesitas balancear. Y además porque no hace relación, te digo, no hace relación molar entre los reactivos y los productos. Hacer relación, hace nada más es sacar la masa del elemento y listo, y aplicar lo que es conservación de la materia. Nada más. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Y me pidieron antes de la 3, ¿verdad? Nos dice el ejercicio 3. La calcopirita es un importante mineral del cobre. Nos dice calcular la cantidad de gramos contenidos de cobre, es decir, el elemento dentro del mineral, si han obtenido una muestra de 350 gramos del mineral. Vamos a ver. Primero partimos en este caso, el mineral, ¿verdad? 50 gramos de... ¿Y cómo es el mineral? Es cobre, es hierro y azufre 2, ¿verdad? Ese es el compuesto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para pasar de la molécula al átomo, hacer relación molar, ¿verdad? Entonces necesito pasarlo todo esto a moles. Y hago una mol de cobre, hierro y azufre, que se llama calcopirita, y debo saber su cantidad en gramos. Entonces vamos a sacar la masa por acá a un ladito. Yo sé que tengo el elemento de cobre, el elemento de hierro y el elemento del azufre, ¿verdad? ¿Cuánto vale el cobre?
A ver, ajá, 63,55 sería 63,55. El hierro vale 55,85. Y el azufre vale 32. Pero ¿cuántos átomos de azufre hay? Hay dos. Hierro hay uno y cobre uno. Entonces, ¿cuánto da esa suma? 83,4. Muy bien. Perdón, 183,4 gramos mol. Entonces ese 184 o 183,4 lo coloco acá abajo. Y ahora sí, ya que está en moles, yo puedo hacer relación molar entre la molécula y el elemento. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente con su subíndice. ¿Cuánto es el subíndice que está en el cobre? Es uno, ¿verdad? Entonces yo sé que por cada mol de la molécula yo voy a tener un mol de cobre. Si fuera de azufre, ¿cuánto sería la relación molar? Sería un mol de la molécula y sería dos moles del elemento azufre. Muy bien. Ahora, ya que estamos en cobre, ¿qué hacemos simplemente? Lo pasamos a gramos. Yo sé que en una mol de cobre tengo 63,55 ¿qué cosa? Gramos de cobre. Ya estamos en gramos de cobre y listo. ¿Cuánto es eso? Eso sería todo técnicamente. Por 63,55 yo para 183,4. Me sale 121,27. Sería como un 121,2, ¿verdad? Más o menos. Le ponemos así para que cuadre con la respuesta que está acá, que sería la E. Y listo, eso sería todo en el ejercicio. Eso es todo lo que se hace. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a esperar unos minutos que terminen de copiar. Ah, ah, bueno, me está pidiendo mostrar lo de la asistencia. O sea, igual ahorita no se los insistir porque igual yo sé que ustedes pueden registrarse después, ¿verdad? Durante la semana. A ver a cuáles días han ido, entonces, bueno, no pasa nada. ¿Listo? ¿Han hecho este ejercicio antes? Por aparte de los que están en mi curso. No, no. ¿Alguien más, por si acaso? No, los otros cursos no. ¿Les parece si lo hacemos? A ver, nada más déjenme pensar en... Sí, Ángel Macías. A ver, vamos a pasar bien.
Listo. Comenzamos con este ejercicio. Dicen, tenemos una reacción de síntesis de qué? De la urea, ¿verdad? La urea es un compuesto orgánico, ¿verdad? Eh, Normalmente, bueno, presente principalmente en lo que es la orina, se desecha en los riñones, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es compuesta o se la puede sintetizar en laboratorio mediante qué compuestos? El amoníaco y ¿qué más está ahí? El primero es el amoníaco, ¿verdad? ¿Estamos seguros de eso? ¿O alguien dice metano? Es el amoníaco. ¿Y quién le acompaña al amoníaco? El dióxido de carbono. Y el que está, entonces acá sería urea más agua, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo que si se, bueno, se están sintetizando 637,2 gramos del amoníaco con 927 gramos de CO2. Vamos, lo primero, calcular el reactivo limitante y la cantidad de urea producida, ¿verdad? Ok, vamos a hacer eso entonces. Vamos a hacer ese primer paso. Oh, nuestra ecuación, primero que nada, ya está balanceada. Ya se las dan balanceadas, ¿verdad? En este caso. Para los que le vayan a tocar mi prueba, ya las ecuaciones están balanceadas, a menos hasta donde yo las diseñé. Si las modificaron o se las van a modificar, lamentablemente desconozco. Pero bueno, ahí está balanceada. ¿Y qué nos están dando? Son 637,2, ¿qué cosa? Gramos, ¿verdad? Del amoníaco. Nos están dando, ¿qué más? 923,3 gramos del dióxido de carbono. Y nos está pidiendo la cantidad producida de la urea, ¿verdad? En gramos. Como son cantidades un poquito complicadas, vamos a ver, bueno, la de aquí me sé la masa molar, la de aquí también, pero no me sé la masa molar de aquí, así que la voy a ir calculando. Yo sé que tengo nitrógeno, tengo hidrógeno, carbono y hasta oxígeno, ¿verdad? Nitrógeno, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto pesa? 14, ¿verdad? El hidrógeno es 1, el carbono es 12 y el oxígeno es 16. Nitrógeno, ¿cuánto hay en la molécula? Dos, ¿verdad? En el lado derecho me refiero. Hay dos, ¿verdad? De nitrógeno, entonces se multiplica la masa por dos. ¿Hidrógenos cuánto hay? Ahí sí son cuatro. ¿Carbonos cuánto hay? Uno. ¿Y oxígeno? Uno también. Es acá. Solo es uno. ¿Cuánto nos da esa masa? Sería 14 por 2 más 4 más 12 más 16. Eso me está dando 60 miligramos mol. Listo, ya tengo las masas molares de todo, entonces puedo continuar. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer primero? Determinar cuál es el reactivo limitante, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer primero? Determinar el reactivo limitante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Iniciamos con los 637,2 gramos del amoníaco, el cual yo sé que por cada mol de amoníaco voy a tener, ¿cuántos? Son 17 gramos de amoníaco. Porque el hidrógeno vale 14 más 3 hidrógenos, 17 gramos de amoníaco. Y vamos a ver cuánto es igual eso. Son 637,2 dividido por 17, eso me da como un 37,48 moles de amoníaco. Ya hacemos eso. Ahora, 923,3 gramos de CO2. Yo sé que en una mol de CO2, ¿cuántos gramos voy a tener? 44, ¿verdad? Gramos de CO2. ¿Y eso cuánto es igual? Ajá, a ver, voy a redondearlo a 20, bueno, 20,98 vamos a poner, moles de CO2. Hasta ahí, ¿qué podría supuestamente aparentarse el reactivo limitante? El CO2, ¿verdad? Pero lo que le decía, aquí podría ser, pero realmente, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo para el coeficiente. En el primero, en este caso, lo dividimos para 2 y el segundo lo dividimos para uno. Entonces, para abajo aquí nos sigue dando 20,98, pero ahora el de arriba ya no nos queda 37, ¿verdad? 37,48 lo dividimos para 2 y eso me queda 18,78. Y ahora sí, ¿quién es el menor? El de aquí, ¿verdad? El amoníaco. Entonces el amoníaco es el reactivo limitante. Contestar la primera parte de la primera pregunta.
Ah, sí, pero está para ver si estaban pilas, muchachos. A ver. Por eso le digo, a veces no siempre se cumple de que el primero que sale como menor va a mantenerse, hay que dividirlo para el coeficiente. A veces se mantiene, otras veces no. Es un poquito al azar. Pero bueno, si hacen el paso correcto, determinan cuál es el reactivo limitante correcto, ahora sí que hacemos, buscamos el producto. Vamos a partir de que tenemos los 37,48 moles de amoníaco. Yo sé, ya que estoy en moles, puedo hacer sí una relación molar entre el reactivo y el producto. ¿Verdad que sí? ¿Y aquí cuánto es el coeficiente del amoníaco? 2. ¿Y el coeficiente de la urea? 1. Entonces yo sé que por cada 2 moles, yo sé que por cada 2 moles de amoníaco yo voy a tener una mol de urea. ¿Cómo es la urea? Es NH2, entre paréntesis 2CO. Y finalmente, la respuesta me la piden en moles o en gramos. Bueno, me conviene en gramos por cantidad de, ellos dicen cantidad producida en gramos también en este caso. Yo sé que por cada mol de urea, yo voy a tener 60 gramos de urea. Si quieres pueden escribir urea para no escribir todo cada uno de los elementos que son bastantes. Y ahora sí, ¿cuánto nos queda eso? O sea, 300 por 30. Sería 1124,4 gramos de urea, ¿verdad? Ahora, esa sería la primera respuesta. La segunda pregunta, ¿qué nos pide? Nos pide la cantidad, ojo, que de reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Entonces vamos. Puedo partir nuevamente de los moles del reactivo limitante, ¿verdad? Entonces yo tengo 37,48 moles de ese reactivo. Y yo sé que tengo 3 moles de amoníaco, voy a tener una mol de CO2. Ay, perdón, puse 3 grados. Y si no me creen, pueden comprobar aquí. Aquí está el coeficiente 2 y aquí el coeficiente del CO2, uno solo. Y ahora sí, finalmente, ¿yo qué hago? Aquí la respuesta está en gramos, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuánto de los 923 se consumió nomás. Entonces yo sé que en un mol de CO2 yo tengo ¿cuánto? 44 gramos de CO2. Así, ¿cuánto nos queda esa respuesta? 37,48 por 22. Me queda 824,56 gramos de CO2. ¿Se dan cuenta que a diferencia del caso anterior, qué pasó? Que aquí sí se consumió bastante, ¿verdad? O sea, sí fue justificado haber usado casi 900 gramos, más de 900 gramos, porque para yo consumir esos 600 gramos de amoníaco, yo necesito unos 800 gramos de dióxido de carbono. Si no, no se consume todo el amoníaco. Entonces, ¿yo qué hago? Lo resto, ¿verdad? Porque esta es la parte que reaccionó. Entonces yo a los 923,3 gramos del CO2, que es el total que yo dispongo, yo le quito los 824,56 gramos que sí reaccionó, ¿qué me va a quedar? Los 50, 80 y algo, 70 y algo. Muy bien. Es 98,74, ¿qué cosa? Gramos de CO2, ¿qué pasó? Quedaron flotando por ahí, ¿verdad? Que no reaccionaron. Listo. Esa sería la segunda pregunta, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Qué nos dice la tercera? Ajá, el porcentaje de rendimiento si en realidad no se produjo los 1100, sino que solo se obtuvo 1023. Igual está bastante cercano, ¿verdad? O sea, técnicamente parece que ahí usaron equipos de calidad, reactivos marca Spol, no sé, una cosa de calidad, ¿no?
Pero bueno, tenemos el rendimiento y yo sé que el porcentaje de rendimiento aquí va a ser igual al rendimiento experimental obtenido en el laboratorio de SPOL dividido para el rendimiento teórico, ¿verdad? Y eso por 100. Entonces, ¿cuánto le dio en el laboratorio de química general en SPOL? 1023 gramos, ¿verdad? ¿Y cuánto realmente tenía que haber producido? 1124, ¿verdad? Parece que 24,4 gramos. Y esto aquí por 100. ¿A cuánto es igual eso? ¿Verdad? 91, ¿verdad? Aproximadamente. Ah, 90,98. Vamos a dejar el 91%. 100. ¿Quién dice que la SPOL no es tiene un laboratorio de primerita? ¿Ves? 91% de rendimiento. Es bastante, ¿verdad? Es un rendimiento bastante bueno. Y listo, esa sería la respuesta de la tercera pregunta, ¿verdad? Bueno, sé que fue un poquito rápido en esta aquí, así que voy a retroceder un poquito para que alcancen a copiar algunas de las respuestas. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, listo, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver.
Este ejercicio también ya lo hemos hecho algunas veces aquí en ayudantías. En clase también lo he realizado bastante. O sea, lo pasé bien. ¿Han hecho este de aquí? El de la sal hidratada, no. Ese va a salir, uno parecido va a salir en su prueba de salida. Vamos a ver. Dice que tenemos una muestra de 0,755 de sulfato cúprico hidratado. Vamos a ver, a ver. ¿Cuál es el sulfato cobre hidratado? Debe ser cobre SO4, ¿verdad? Este es el sulfato cúprico, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir hidratado? Que es una sal hidratada, o sea, que tiene una cierta cantidad de moléculas de agua que no conocemos, ¿verdad? Eso es todo. ¿Y cuánto dice que es la masa de esto de aquí? La masa total del compuesto. Aquí está, es 0,755 gramos. Ahora, dice que él pasa por un proceso de calentamiento, es decir, que a él se lo somete a calor ¿con qué fin? ¿Para qué nosotros calentamos algo? Para quitarle normalmente agua, ¿verdad? Entonces, si lo calentamos, las moléculas de agua se evaporan y ¿qué nomás me quedaría? La sal, ¿verdad? Una sal que cuando pierde agua, ¿cómo se le llama a la sal cuando pierde agua? Agua, agua seca, es sal seca. Se le conoce como sal anhidra. Aquí dice. Y de hecho la volvieron a pesar, ¿verdad? La pesaron, la calentaron cuidadosamente con el fin de quitar todas las moléculas de agua hasta que solamente les quedó ¿cuánto? Ahí dice el peso. 0,483 gramos del sulfato de cobre anhidro y determina la fórmula del compuesto hidratado, ¿verdad? Y al determinar fórmula no es más que hacer el mismo proceso de formulación empírica, solamente que como ya conocemos los subíndices, ¿verdad? No necesitamos llegar hasta mol del carbono, mol de cobre, mol de azufre para saber cuánto es el subíndice porque ya nos lo están dando. ¿Qué es lo que no nos están dando? Este numerito como coeficiente, ¿verdad? No nos están dando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente el mismo proceso. Necesitamos sacar cuántos los gramos, ojo, presta atención a esta parte, los gramos de la sal, los gramos del agua, y ahí ¿qué hacemos con gramo y gramo? Lo llevamos a mol. Y el mol lo dividimos todo para el que sea el menor mol. Y listo, eso es todo el proceso, nada más. Pero entonces, yo tengo los gramos de la sal, ¿verdad? ¿De cuántos son? 483 gramos del sulfato de cobre, ¿verdad? Sulfato cúprico. Y del agua, ¿cómo yo sacaría los gramos? Pues si yo tengo la masa que pesaba con todo y agua, y luego tengo la masa sin agua, la resta, ¿qué debería ser? El agua, ¿verdad? Es la cantidad de agua que yo perdí. Entonces, yo a 0,755 gramos de toda la sal, le voy a restar los 0,483 gramos de que es la sal. O sea, de la sal lo primero sería la sal con agua, le quito solamente la sal y ¿qué me debe quedar? El agua. ¿Y cuánto me da esto? Como 0,232, ¿verdad? Gramos de agua, ¿sí o no? Y si o no que ya tengo gramos de sal y gramos de agua. Pues, ¿cuánto le? 72. Ay, este creo que es. Los demás pueden confirmar también. Sí, está bien. Listo. Entonces, si o no que ya tenemos los gramos de la sal y los gramos de agua. Entonces ya podemos llevarlo a moles para ver quién tiene menos moles. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Yo hago que en una mol de sulfato de cobre debe tener X cantidad de gramos de sulfato de cobre. Vamos a sacar esa masa por aquí arribita rápidamente nomás. Yo sé, yo tengo cobre, tengo azufre y tengo oxígeno, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que era la masa del cobre? 63,5, ¿verdad? Vamos a dejar en 63,5, ¿ya? 63,5. El azufre es 32 y el hidrógeno, perdón, el oxígeno es 16. ¿Cuántos átomos de cobre hay en la sal? Uno. ¿Cuántos átomos de azufre? Uno nomás. ¿Y cuántos oxígenos? Cuatro. Por lo tanto, ¿cuánto da esta masa molar? 3,5 más 32 más 16 por 4.
159,5, muy bien. ¿Qué sería gramos mol, verdad? Nunca se olviden de las unidades. Entonces ya eso de ahí lo determinamos y me queda acá abajo en una mol de la sal. Sería 159,5 gramos de la sal. ¿Y del agua cómo la hacemos? Sería un mol de agua. Tenemos 18 gramos de agua. Y listo. ¿Cuánto me dan esas divisiones? 0,483 dividido para 159,5. Y la primera me está dando 0,003 porque me sale 3 por 10 a la menos 3. Entonces sería como un 0,003. Vamos a tratar de usar tres decimales. Y la de abajo, ¿cómo me queda? 0,272 dividido para 18 me queda 0,015. Entonces, ¿qué hago ahora? Dividir para el menor. ¿Y cuál es el menor aquí? 0,03. Entonces, 0,3 acá 0,003. Acá me da 1. ¿Y el de abajo cuánto me da? Sería 5, ¿verdad? Sería 5. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay? 5. Entonces, ¿cómo me queda el compuesto hidratado? Sería el sulfato de cobre, ¿verdad? Que este de aquí, ¿cuánto me dio su coeficiente acá al lado? 1, ¿verdad? La sal sigue siendo 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada sal, ¿verdad? ¿Cuántas moléculas de agua yo voy a tener? 5. ¿Y cómo se llama este compuesto entonces? Sería sulfato cúprico pentahidratado. Recuerden que aquí la nomenclatura se utiliza con en numeración griega, creo que se llama. ¿Mm? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Pasemos a hacer otro, por favor. ¿Cuánto es este? A ver, este ejercicio fue el que acabamos de hacer, ¿verdad? Este ejercicio lo han hecho. Este fue el que hicimos en antes, en la día de la mañana. No, ¿viste que no? Pero además, ¿has visto ese ejercicio? ¿Lo quieren hacer? Sí. Dicen, ya para practicar. A ver, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer lo mismo. Nos vemos más en bien. Hasta luego.
Dice que tenemos 25 gramos de nitrato de plata de 70% de pureza. Y nos está diciendo que de esos que reaccionan con 25 gramos del hidróxido de aluminio que está al lado, ¿verdad? En una reacción de doble desplazamiento. ¿Verdad que doble desplazamiento? Porque está pasando la parte catiónica del primer elemento, que es la plata, con la aniónica que viene siendo el hidróxido de la segunda, ¿verdad? Y a la vez que la aniónica de la primera se une a la catiónica de la segunda, produciendo el cuarto compuesto, ¿verdad? Y dice que por una reacción de doble desplazamiento. Bueno, nos están diciendo determinar la cantidad de hidróxido de plata, ¿verdad? Aquí en gramos que se genera. Eso es lo que nos están pidiendo. Y eso que pasaría a ser como un rendimiento o un valor teórico, ¿verdad? Y dice que en realidad no se obtuvo esa cantidad, sino que se obtuvo 10,8 gramos y que en base a esos dos valores obtengamos el porcentaje de rendimiento. Vamos a ver. Me doy cuenta que tengo estos dos compuestos y yo necesito llegar hacia este tercero, ¿verdad? Entonces vamos a ir adelantándonos un poquito y vamos sacando los valores de masa molar de las tres moléculas. Tenemos el nitrato de plata, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa de la plata? Tratando de dejar los números cerrados. Vamos a dejarlo en 108, ¿ya? Vamos a ver que la plata es 108, el nitrógeno es 1 y el oxígeno es 16. ¿Cuántos átomos de plata? Uno solo. Átomos de nitrógeno es uno, aquí es 14, perdón. Sí que le puse uno, pero el nitrógeno es 14 la masa. ¿Y oxígeno cuántos elementos hay? Tres. Entonces, ¿cuánto da esa suma? Ya, a mí me están dando 170 gramos mol. La masa del hidróxido de aluminio. Aluminio, ¿cuánto puede valer? 27, ¿verdad? Son 27 por un solo átomo. Oxígeno son 16 y el hidrógeno es uno. Pero esta vez el oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? 3, ¿verdad? ¿Y el hidrógeno? 3 más. ¿Cuánto da esa suma? Sería 27 más 16 por 3 más 3, que eso me da 78 gramos mol. Y finalmente el hidróxido de plata, que en vez del aluminio tiene plata aquí, sería OH. Y la plata nuevamente 108, el hidrógeno 16 y el hidrógeno uno. La diferencia es que aquí todos cuántas unidades tienen, uno todo, ¿verdad? Entonces se suman nomás. Ajá, sería 125, ¿qué cosa? Gramos mol. Vamos a ver. ¿Qué parto yo? A ver, mi ecuación está ahí, ¿verdad? Y yo me están diciendo que de esa ecuación, vamos a anotarla aquí un poquito abajito otra vez. NO3 más aluminio o H3 me produce 3 platas de OH más aluminio NO3, ¿verdad? Técnicamente está balanceado y nos están dando ¿cuántos fueron nuestros reactivos? Nos dice que nos están dando 25 gramos del nitrato de plata, pero que no está puro, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de pureza? 70%. Ojo que también nos pueden dar el porcentaje de impureza. Ustedes lo único que tienen que hacer es que si quieren trabajar con la parte pura lo restan, ¿verdad? Lo restan de 100. Ustedes saben que siempre son dos cosas nomás, la parte pura o la parte impura. Entonces, pero eso sí, si lo multiplican la masa por el porcentaje de pureza, van a obtener los gramos puros. Si lo multiplican por los porcentajes de impureza, van a tener los gramos impuros. De la acá también tenemos 25 gramos y aquí tenemos que poner X en gramos, ¿verdad? Para ver cuánto se obtuvo. Vamos a ver. Si a 25 gramos le sacamos el 70%, ¿verdad? ¿Cuánto daría eso? Como 14, no, 25 por 0,7. 17,5 gramos, que esos son los que son puros, ¿verdad? ¿De quién? Del nitrato de plata. Me olvidé de poner los gramos aquí. Gramos del nitrato de plata. Y tenemos 25 gramos del hidróxido de aluminio, ¿verdad? ¿Y yo qué hago? Yo lo paso entonces a moles para saber, porque ya tenemos la ecuación balanceada, ya pusimos los gramos. Hasta luego.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Determinar el reactivo limitante. Entonces yo sé que en una mol de AgNO3, que sería el nitrato de plata, ¿cuánto hay? 170 gramos del nitrato de plata. Y luego de las mol del hidróxido, yo sé que en una mol del hidróxido de aluminio hay ¿cuántos? 78 gramos del hidróxido de aluminio. ¿Cuánto dan esos resultados? 17,5 dividido para 170. En la primera me está dando 0,1029. Ah, bueno, vamos a dejarlo con tres decimales, ¿ya? Tres cosas, moles de nitrato de plata. Y en el otro, ¿cuánto nos queda? 25 dividido para 78. 0,321, ¿ya? Moles de hidróxido de aluminio. Vamos a redondearlo así en tres decimales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aparte? O sea, porque hasta el momento el primero, el nitrato de plata viene siendo el activo limitante, ¿verdad? Pero igual aquí que hay que hacerlo ahora, dividirlo para su coeficiente, que aquí me da dividido para 3 y acá dividido para uno, que si nos damos cuenta se va a mantener, ¿verdad? Porque en la primera lo único que estamos haciendo es haciendo la cantidad un poquito más pequeña de lo que ya es, que sería 0,034 y en el otro sería 0,321. Entonces se sigue manteniendo que el que está arriba, o sea, el nitrato de plata sigue siendo el activo limitante. Pero le digo, tienen que igual dividir para el coeficiente para sacar bien los valores. Entonces, bueno, ¿quién es mi reactivo limitante? El nitrato de plata. Ahora, entonces yo puedo partir de estos moles, ¿verdad? ¿Y hacia dónde? Hacia acá, ¿verdad? Hacia los del hidróxido de plata. Entonces yo sé que en 0,103 moles del, del nitrato de plata, yo me voy a sus coeficientes, ¿verdad? Ya que está en moles, puedo pasar de un mol a otro usando sus coeficientes estequiométricos y me doy cuenta qué cosa, ¿cuánto es el coeficiente del nitrato de plata? 3, ¿verdad? 3 moles del nitrato de plata. Y del hidróxido de plata, ¿cuánto es el coeficiente? 3. Entonces son también 3 moles del hidróxido de plata. Entonces, ¿y ahora qué tenemos que hacer? De esa plata llevarlo a gramos, ¿verdad? De esos moles de plata, del hidróxido de plata, yo lo llevo a gramos del hidróxido de plata. Y ya lo calculamos, ¿verdad? ¿Cuánto era ese valor? 125. Entonces, en un mol del hidróxido de plata hay 125 gramos del hidróxido de plata. Y así, ¿cuánto nos va dando ese primer resultado? A mí está dando 112,88 moles, perdón, gramos, ¿verdad? Gramos del hidróxido de plata. Sin embargo, en el laboratorio no obtuvimos los 12 gramos. ¿Cuánto nomás obtuvimos? 18, ¿verdad? Casi los 11 gramos, pero no los llegamos a obtener. Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento, no se olviden que el rendimiento siempre es el rendimiento experimental o lo que se saca del laboratorio dividido por el rendimiento teórico que ustedes calculan en sus cuadernitos. Teórico. Y esto aquí por 100. No lo sé, va a que ver. Son 10,8 dividido para... ¿Cuánto es el valor de acá? 12,88 por 100. ¿Cuánto dijeron que da? 84. Vamos a dejarle en 83 ¿Cuánto está la... Ah, no hay respuesta. Entonces vamos a dejarle con dos decimales. 83,85. ¿Qué cosa? Por ciento. Listo.
Listo, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Vamos a ver qué otro ejercicio podemos hacer. A ver, ¿han visto ese de acá del gas carbónico? ¿Saben qué quiere decir gas carbónico? Significa dióxido de carbono. ¿Han hecho ese ejercicio? Sí. Unos sí, otros no. Hasta luego, pasen bien. A ver. Hasta luego, pasen bien. Mm, mm, mm. Hasta luego, pasen bien. Vamos a ver si hacemos este ejercicio, ¿les parece? ¿Lo han hecho antes? No. Óxido de cobre 2 no, no le suena. No está en su tarea, ¿o sí? No. Vamos a ver esta pregunta. Dice, al combinar cobre con ácido nítrico se produce óxido cúprico, ¿verdad? Dice con dióxido de nitrógeno y agua. Entonces balancear y determinar los gramos de óxido de cobre 2, ¿verdad? ¿Que cuál es el óxido de cobre 2? El que, mismo que está aquí, ¿verdad? Óxido de cobre 2 o también óxido cúprico, lo mismo. Dice que se podrá, o sea, determinar la cantidad de óxido de cobre 2 que se podrá obtener si se usan 75 gramos de brocancita. Pero la brocancita no está puesta ahí, ¿verdad? Brocancita es simplemente un mineral cualquiera que contiene ¿cuánto? 56,2% de cobre, ¿verdad? Vamos a ver entonces eso. Tenemos 75 gramos de ese mineral, ¿verdad? Es un mineral X que yo no conozco. Pero de ese mineral me está diciendo que el 56,2% sobre 100, ¿qué vendrían a ser? Gramos de cobre, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería esto de aquí? El 75 por el 0. Sería 75 por 0,562. Sería 42,15 los gramos de cobre, que sería el dato que está aquí, ¿verdad? Sería 42,15 gramos los que están ahí. ¿Nos están diciendo algo de la cantidad del ácido nítrico, del ácido nítrico? No, ¿verdad? Entonces, como no nos dicen nada del ácido nítrico, lo que vamos a suponer es que tenemos la suficiente cantidad como para que reaccione todo nuestro cobre que está ahí, porque no nos dicen nada más. Entonces, en base a eso, simplemente saquemos este porcentaje aquí en ¿qué? En gramos. Entonces, tenemos 42,15 gramos de cobre y yo sé que en una mol de cobre debo tener, lo buscamos en antes, 63,55, ¿verdad? 55 gramos de cobre.
Gramos con gramos se va. Y ahora sí, yo necesito ahora pasar de una mol a otro, ¿verdad? Ay, pero no hicimos eso, que a veces se me olvida. Tenemos que balancear, ¿verdad? Ese es el primer paso para saber para saber cómo ir yendo. A ver, el cobre está balanceado, ¿verdad? El nitrógeno también, técnicamente. Hidrógenos. Hidrógenos no, ¿verdad? Porque aquí hay uno, aquí hay dos y acá sería. Y aquí se faltan dos más, serían cuatro, ¿verdad? Entonces, vamos a guiarnos o vamos a ayudarnos de quién. ¿Quién es el? Aquí yo tengo el único que tiene hidrógenos que también me hace falta balancear. ¿Quién es? Este compuesto y este que está aquí, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos hay de este lado? Entonces vamos a tratar de ayudarnos poniendo los dos en el lado del ácido para irnos apoyando. Ahora sí, ¿cuántos hidrógenos, oxígeno, perdón, hay del lado izquierdo? Seis, ¿verdad? Y yo sé que aquí yo tengo uno, aquí yo tengo dos y acá dos más. Entonces, ¿qué número yo puedo multiplicar aquí para que me cuadre todo esto aquí? Realmente podría tratar de poner un 2 aquí y un 2 aquí, ¿verdad? Para que aquí me quede. Ah, no, perdón, a ver, sería un 2 aquí, ¿verdad? Claro, sí, es verdad, porque aquí desbalanceamos el nitrógeno, ¿verdad? Dos aquí, ¿y ahí cuántos oxígenos me quedan? 4 y 2 6 ahí está balanceada, ¿verdad? Y ahí está balanceada toda la ecuación, ¿no? Chévere. Listo. Entonces ahora sí que tenemos balanceado toda la ecuación, yo debo pasar. Igual no me hubiera alterado, ojo, no me hubiera alterado la respuesta, pero uno nunca sabe, mejor siempre balancear. Yo sé que en una mol, que es el coeficiente de quién, del cobre, ¿verdad? Que aunque es un elemento, sigue siendo una parte de del reactivo, ¿verdad? Y para pasar del reactivo a producto, ¿yo qué hago? Del coeficiente bueno, en este caso reactivo, pasa al coeficiente del producto que vendría siendo uno también, sería un mol de qué? Del óxido de cobre 2, ¿verdad? Y finalmente, ¿yo qué hago? Pasar de esos moles a gramos. Yo sé que en un mol de óxido cúprico, ¿cuánto es la masa? Yo sé que el cobre, ya dijimos que es 63,55 y el oxígeno, ¿cuánto vale? 16. Esta suma me debe dar 79, ¿verdad? 79,55 de cosas, gramos, mol. Entonces yo sé que aquí va 79,55 gramos de óxido de cobre. Óxido de cobre 2. Vamos a ver este resultado. 42,15 por 79,55 y eso dividido para 63,55 y me está dando 52,76 gramos. 52,76 gramos de qué cosa? De óxido cúprico. Pues ya de las unidades bien. Y vendría a ser literal. Listo. Ahí hasta aquí tengo una pregunta. Para 100. Ah, porque dice 50, el mineral, o sea, los 75 gramos es de un mineral llamado broncacito, el cual contiene 56,2% de cobre. Entonces ya solamente el 56,2 lo divides para 2. Perdón, para 100. Los porcentajes son así. Recuerda que el porcentaje, si te dicen 40%, esto aquí es igual a 40 sobre 100. Ah, nunca se puede al revés. Lo único es que tú quieras buscar alguna otra cosa o la masa de la muestra y... O sea, yo no manejo al revés nomás. Pero creo que cuando era después. Mm, es que, o sea, puedes hacerlo. La cuestión es que siempre y cuando sepas que estás hallando. A ver, porque si, por ejemplo, esto de aquí lo pueden igual hacer paso a paso. Por si- esto es como si fuera, como está en el lado de los reactivos, como si fuera pureza, ¿verdad? Porque algo que les he dicho a mis estudiantes es que, por ejemplo, se dan cuenta, rendimiento y pureza tienen el mismo concepto. Porque pureza es qué tanto reactivo tú tienes realmente puro sobre la muestra, ¿verdad? ¿En el lado de dónde? De los reactivos, ¿verdad? Mientras que rendimiento es qué es? Es el lado de los productos, lo que supuestamente deberías obtener sobre lo que realmente, perdón, lo que realmente tienes sobre lo que deberías obtener. Si te das cuenta que tiene como una semejanza, o si se dan cuenta que tienen como una semejanza,
Esa semejanza es porque literalmente es el mismo principio, pero uno aplicado hacia los reactivos y otro aplicado hacia los productos. Y por ejemplo, y si quisieran hacer esto de aquí, por si acaso, paso a paso, es esto de aquí. ¿Cómo es la fórmula del porcentaje de pureza? El porcentaje de pureza, aquí es igual. Es igual a los gramos puros del compuesto sobre los gramos de la muestra, ¿verdad? Y eso por 100. Entonces, lo pueden despejar, pues los gramos de pureza. Y si yo quisiera los gramos de pureza, ¿esto a cuánto es igual? Al porcentaje de pureza. Este gramo pasa al otro lado a multiplicar. Sería el porcentaje por los gramos de la muestra y esto dividido para 100. Y de ahí esto de aquí es el porcentaje. Y listo. Y si quisieran trabajar con gramos de impureza, pues simplemente el porcentaje de impureza debe ser igual a los gramos impuros sobre los gramos de la muestra sobre 100, perdón, por 100. Entonces se despeja igual. O sea, no necesitan hacer, y se despeja igual, porque los gramos impuros va a ser igual al porcentaje de impureza por los gramos de la muestra, y eso dividido para 100. Si o no que es lo mismo, lo mismo que está aquí, lo mismo que está acá, ¿verdad? Es lo mismo, solo que el porcentaje cambia porque obviamente son otros valores y el concepto al final cambia porque unos gramos puros y otros gramos impuros, pero sigue siendo lo mismo. Listo, nos vemos, pasen bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con este ejercicio? Listo, hasta ahí, bueno, hasta ahí tenemos este ejercicio. Hacemos uno más. Vamos a ver. Vamos a hacer este que este no está tan difícil, está sencillo. Ah, bueno, déjame ver qué dice aquí. Ah, ya, se mantiene bien, dice. Dice, escoge el literal que indique el valor de gramos de nitrato de calcio obtenidos a partir de la reacción de... Tenemos ya la siguiente reacción balanceada, ¿verdad? ¿Y cuánto nos están dando del ácido nítrico? ¿Cuál es el ácido nítrico? ¿El que está aquí o el que está acá? El segundo, ¿verdad? ¿Y cuánto nos están dando? 200 gramos. Ojo que nos están dando ahora el rendimiento, ¿verdad? ¿El porcentaje de rendimiento de cuánto es? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esto es reactivo o los productos? De los productos. Si nos están dando el porcentaje de rendimiento es reactivo. Si nos dan pureza, eso es... Perdón. Si nos dan rendimiento, eso es producto. Y si nos dan pureza, eso es reactivo. Entonces, te está diciendo que el producto, porque nos está pidiendo, escoja literal que indique los gramos del nitrato de aquí. Pero ojo que serían, ¿qué podría ser si no están dando? Yo sé que aquí yo necesitaría el porcentaje. No, ¿verdad? Porque de aquí hacia los gramos, solo con relación molar, yo qué dato tenía, el rendimiento teórico, ¿verdad? Y si nos están dando el porcentaje es porque ¿cuál valor les interesaría obtener? El experimental, ¿verdad? Que salió del laboratorio. Entonces, vamos a hacer esa relación de aquí, porque del hidróxido de calcio no nos están dando ningún dato. Entonces, ¿qué sabemos de eso? Simplemente que tenemos el suficiente hidróxido de calcio para hacer la reacción. Es lo único que sabemos. O podemos asumir, mejor dicho. Entonces yo tengo 200 gramos del ácido nítrico y necesito llevar eso a moles. Yo sé que en una mol del ácido nítrico, vamos a ver, yo tengo hidrógenos, tengo nitrógenos y tengo oxígenos, ¿verdad? Hidrógeno es masa 1, nitrógeno es masa 14 y oxígeno es masa 16. Y en este caso sería por un solo hidrógeno, un solo nitrógeno y un solo, perdón, tres átomos de
oxígeno. Entonces, ¿cuánto nos da esa suma? Ya lo sacamos en antes, ¿verdad? Y sabemos que eso nos da 63 gramos mol, ¿verdad? 63 gramos mol. Entonces ponemos aquí un mol y ponemos abajo 63 gramos del ácido. Listo, ahora que ya está en moles, ¿qué podemos hacer? Relación molar, ¿verdad? Y yo sé que por cada 2 moles del ácido, ¿verdad? Porque ese es el coeficiente del ácido, yo voy a tener exactamente un solo mol del nitrato de calcio, porque el coeficiente acá es uno que no se escriba. Un mol del nitrato de calcio, muy bien. Pero nos interesan los moles, no, ¿verdad? Nos interesan los gramos. Entonces necesito sacar un mol de CaNO3 2. ¿Cuánto es ese valor en gramos? Vamos a sacarlo por acá en un ladito también. Tengo calcio, tengo nitrógeno y tengo oxígeno, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa del calcio? El calcio podemos redondearlo a 40, ¿verdad? Entonces ponemos 40 por ¿cuántos átomos? Uno. Nitrógeno debe ser 14, pero ¿por cuántos átomos? Ah, no sé, hay que calcular. Sería 2, ¿verdad? Y el oxígeno sería 16 por ¿cuánto? ¿Por 3 o por 6? Por 6, ¿verdad? Recuerden que la masa es 16 por 6 átomos. ¿Y cuánto me da esto de aquí? Sería 40 más 14 por 2 y 16 por 6. Me da 164 gramos mol. Entonces voy a poner acá arriba 164. Ahora sí, ya que está en gramos, ¿cuánto nos da esa respuesta? Sería 200 que multiplica a 164 y lo divide a 63 por 2. Y eso a mí me está dando 260, perdón, 260,3, vamos a ver, punto 3 gramos de nitrato de, nitrato de calcio, ¿verdad? ¿De qué es el nitrato de calcio? Y listo, ya tenemos los gramos y, por ejemplo, se dan cuenta que, bueno, en este caso ninguna, no, sí está entre las opciones de la respuesta correcta, ¿verdad? Pero ese es el rendimiento real o el rendimiento teórico. Este es el rendimiento teórico. Y nos están dando el porcentaje, ¿verdad? Para poder obtener el valor real, porque indica el valor de gramos obtenidos, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta sí está, no le voy a mentir, está un poco ambigua, porque, o sea, yo deduzco que hay que hacer lo otro porque me están dando el porcentaje de rendimiento, porque si no, yo hubiera marcado la respuesta porque no me dice en ningún lado que indique el valor experimental o el valor teórico. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Bueno, a lo mejor desde mi punto de vista, desde una mala lectura, por así decirlo. Prefiero creer eso. Entonces, a ver, vamos a aplicar la fórmula para no marearnos en esta parte, que aquí es donde sí puede ser que a lo mejor el porcentaje se divida para el otro lado, puede ser, hay que ver. Yo conozco que por eso le digo, si se hace complicado hacer una parte del procedimiento, mejor hagamos con la fórmula, ¿verdad? El porcentaje de rendimiento, ¿a qué debe ser igual? Al rendimiento real, ¿verdad? Vamos a poner real sobre el rendimiento teórico. ¿Y eso por cuánto? Por 100. ¿Cuál es el que tenemos? El de abajo, ¿verdad? ¿Cuál nos interesa encontrar? El de arriba, ¿verdad? Entonces yo sé que el rendimiento real, entonces si despejo esta ecuación, ¿qué sería? El porcentaje de rendimiento por este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Si el rendimiento teórico. Y ese 100 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sigue siendo acá el mismo rendimiento, ¿verdad? Esto sería 90 sobre 100. 90 sobre 100. Y acá arriba, ¿cuánto es el rendimiento? 260,3, ¿verdad? ¿Cuánto sale ese valor? Sería por 0,9. 234,28, que lo vamos a redondear a 3, ¿ya? Sería 234,3. ¿Qué cosa? Gramos de nitrato de calcio, pero este es el que se obtuvo en laboratorio, ¿verdad? Porque nos están dando el porcentaje de rendimiento. Y listo, y está aquí, ¿cuál es la respuesta entonces? La verdadera respuesta correcta, la C. ¿Se dan cuenta cómo les ponen ambas respuestas?
siempre tengan cuidado, que siempre vean bien lo que les piden, lo que tienen. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en manera presencial? ¿No? ¿Está claro? Bueno, voy a despedir nomás el video un ratito, ya les ayudo con cualquier cosa. Chicos, muchas gracias por la ayuda el día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar con este tema de estequiometría. Y bueno, pasen bien, estudien mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao.